Nacidos durante la década del 70, forman parte de las voces que escriben la literatura de hoy y tal vez la del futuro. Con sus primeras publicaciones aparecidas en los últimos 10 años, recorren un camino de búsqueda y construcción de universos personales y figuras de autor muy diversas. No cargan con las grandes tradiciones literarias, no se sienten obligados a explicar el pasado reciente de la historia argentina como muchos de sus predecesores inmediatos. Y cuentan además con una caja de herramientas muy variada. En sus narraciones conviven la llamada alta literatura con los cómics, los dibujos animados, el cine clase B y las series de televisión. Más leves y a veces también más superficiales, los nuevos narradores argentinos están concentrados en contar historias para todos los gustos. Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. Distintas voces, variados temas. Leonardo Oyola, Mariana Enríquez y Ariel Magnus representan una pequeña muestra del vasto universo de la ficción nacional contemporánea y vienen escribiendo una obra de rasgos bien personales. La historia que este viejo loco les va a contar transcurrió mientras la oscuridad empezaba a ser de las suyas en el viejo continente y una oscuridad, mientras tanto, se paseaba acá nomás, por las calles de Palermo. El codo puntiagudo era difícil de mirar, parecía el de un cadáver, una momia seca. Y verla masticar así, con tanta insistencia, y tirar la cabeza para atrás al tragar, ayudándose con los dedos. Matías trató de imaginarse cómo sería no tener lengua y no pudo. Shintay estaba invitada a prácticamente todos los casamientos de la comunidad. Las novias que le encargaban sus vestidos le invitaban por compromiso y las que no podían pagarse ese lujo le invitaban para que los otros pensaran que sí. Ella igual no iba a ninguno porque decía que se emborrachaba y al otro día no daba puntada con hilo. Yo le había enseñado la expresión correcta, pero ella se obstinaba en usarla al revés. Leonardo Oyola nació en 1973 en Buenos Aires, pero creció en Morón, en la zona oeste del conurbano. Desde su primera novela, 7 y El tigre harapiento, aparecida en el año 2004, no paró de escribir y publicar. Hasta hoy lleva editadas 6 novelas y muchos cuentos en distintas antologías y revistas. Sus libros mezclan y exploran géneros muy distintos, desde el policial negro más clásico hasta el suspenso, el terror y la literatura fantástica. A finales del 2002, por esta cosa de que andábamos de viudas, terminamos yendo a un bar donde lo escuché narrar cuentos a Alberto Laiseca. Y bueno, este amigo me dijo, él da talleres literarios, por ejemplo. Y yo, después de haberlo visto al maestro Laiseca en acción, en vivo, yo dije, mínimo una cerveza me quiero tomar con este hombre. Y bueno, empezamos con él el taller en el 2003. En verdad, Lai es un maestro muy generoso y es en su forma de enseñar muy socrático. Después de haber estado un año trabajando con consignas, y de mi parte amagando con empezar a arrancar alguna novela, me pintó una novela en febrero del 2004 que estábamos solos con Lai. Esa fue mi primera novela, 7 y el tigre harapiento. Cuando la terminé de escribir, sin pensarlo así 2 veces, la mandé al concurso Clarín, fui finalista y obtuve una mención. Esa mención permitió que la publicaran la novela y bueno, me parece que de ahí en adelante le empecé a poner todas las fichas a esto.
Mariana Enríquez nació también en Buenos Aires y también en 1973. Pero su ritmo fue diferente al de Oyola. Publicó una primera novela de muy joven, a los 22 años, titulada Bajar es lo peor, y no volvió a publicar hasta 9 años después, cuando presentó Cómo desaparecer completamente. Es muy raro publicar tan joven. Y en ese mismo momento empecé a escribir periodismo. Empecé a trabajar en Página 12, que todavía trabajo ahí. Y tomó 10 años hasta que publiqué mi segunda novela. Porque esos 10 años también fueron de aprendizaje de conocer escritores, de decidir si quería ser escritora o periodista, encontrar esas cosas y leer con un poco más de orientación. O sea, conocer tu voz, conocer lo que te gusta. Es decir, yo leía caóticamente o leía demasiado concentrada en lo que me gustaba. Que a mí me gusta, no sé, me gusta mucho la literatura de terror, no leía otra cosa. Y esos 10 años fueron como de aprender a expandir un poco mis lecturas para aprender a escribir. En el año 2010, Enríquez publicó un libro de cuentos reunido bajo el título Los peligros de fumar en la cama. 12 cuentos que se acercan a lo siniestro, la crueldad y el terror con una calma inquietante. La Angelita no parece un fantasma. Ni flota, ni está pálida, ni lleva vestido blanco. Está medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a entender que era real, grité y lloré y me tapé con las sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda. Pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la Angelita seguía ahí, con los restos de una manta vieja puesta sobre los hombros como un poncho. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta que era de día. Es raro ver un muerto de día. Ariel Magnus nació en Buenos Aires en 1975. Desde el 2005 publicó al ritmo de una novela por año. Sandra, la abuela, Un chino en bicicleta, Muñecas, Cartas a mi vecina de arriba, y en 2010 salió su primer libro de cuentos, íntegramente dedicado al fútbol. Ganar es de perdedores. Empecé a escribir antes de preguntarme por qué lo hacía, o de muy chiquito. No me acuerdo ni siquiera cuándo exactamente, quizás a los 8 o 9 años. Lo que sí me acuerdo es que me gustaba mucho armar los libros. No solamente escribir la historia, sino después tipearla en una máquina de escribir que me regaló mi abuela y hacer los dibujos y recortarlos y armar el libro. Eran las aventuras de la pulguita. Hasta que llega la publicación del primer libro, muchos escritores se dan a conocer con lecturas en vivo. Selva Almada, escritora nacida en Villa Elisa, provincia de Entre Ríos, organiza junto a otros escritores y editores el ciclo Carne Argentina, del que también participó Oyola. Con Ale veníamos pensando desde hace un montón en hacer un ciclo, así que pensamos en que el ciclo de Carne Argentina, que además nos iba a servir como para difundir la editorial y los escritores de la editorial, hubiese poetas y narradores. Y después ya nos fuimos como cebando con el transcurso de los años y después empezamos a invitar cronistas. Bueno, ahora estamos invitando artistas de otras disciplinas, del cine o del teatro. Bueno, en ese aspecto también lo que tiene lindo Carne es que salen a buscar los escritores que quieren. Y ese balance que tienen, ¿no? Por ahí uno que tiene más visibilidad, pero también darle la oportunidad de compartir esa noche con los autores que son emergentes. Creo también que el ciclo resulta y sigue funcionando porque nos gusta tanto hacerlo y porque la pasamos bien. El día creo que lo dejemos de pasar bien, se terminará, qué sé yo. Como escribir. Selva Almada publicó el poemario Mal de Muñecas, la novela Niños y el libro de cuentos Una chica de provincia. El horno de ladrillos parecía pertenecer a otro tiempo y otro espacio, uno muy antiguo. Las hileras de ladrillos aún sin coser parecían tumbas en miniatura, sin nombre y sin cruz. Los que ya estaban listos, en cambio,
se ordenaban formando pilas de más de 1 metro de altura y recordaban vagamente a los templos mayas. Yo creo que tardé un poco en entrar a escribir sobre la provincia y a que tenga tanta importancia de repente el paisaje o la voz del interior en mis relatos por prejuiciosa, yo misma por prejuiciosa. Porque cuando empecé a escribir, que habrá sido más o menos cuando tenía 20 años, me parecía que no podía ser interesante que esté contando cosas del lugar donde vivía. Me parecía que eso no le podía interesar a nadie. Entonces mis primeros cuentos eran súper urbanos y en realidad no tenían nada que ver conmigo porque a veces eran urbanos, oscuros, había drogas, sexo, bueno, cosas que nada que ver. A veces pienso que me fui de Entre Ríos para volver, digamos. Como que esta distancia que tomé con respecto a allá, al paisaje, a la gente, también por ahí me permitió escribirlos desde otro lugar. La literatura de esta nueva camada de escritores se caracteriza por la variedad y el desprejuicio. Hasta hace al menos una década, la literatura en Argentina todavía era un sinónimo de cultura con mayúscula. Hoy, la relación con la idea de cultura es diferente y parece manejarse por fuera de esa división tajante entre lo que se considera alto y lo que se considera bajo. Cuando hablamos de generación anterior hablamos de 45 a 55 años más o menos y es una generación que vivió durante la dictadura, que creció durante la dictadura, fue la generación de Malvinas. Ahí con todos esos temas como una relación algo, no sé si obsesiva, pero sí obligada, de revisión. Y por otro lado, ellos crecieron con unos padres literarios un poquito pesados, que tienen que ver con, desde Borges, consagradísimo ya, instalado, pasando por Cortázar y toda la generación del boom. Por lo tanto, sí necesitaron distanciarse y sí necesitaron buscar un espacio en donde tuvieran algo de luz y no les hicieran absoluta sombra. Creo que la de ahora, que la actual, lo que tiene es que, digamos, con esos autores consagrados, tiene una relación mucho menos conflictiva. Uno con los abuelos no tiene conflictos. Toma de ellos lo que les viene bien y lo que no, no. Y con los temas propios de la generación anterior que tienen que ver por esto que te decía, de la dictadura y demás, por supuesto que hay una relación, pero uno podría decir que son los hijos, en todo caso, de la dictadura. Y es una mirada completamente distinta. Aunque estos escritores podrían no tener padres, sí hay quienes podrían ocupar el rol de tutor o encargado, como por ejemplo Alberto Laiseca. En el ambiente literario se da por sentado que las generaciones mayores no suelen leer a las que les siguen. Laiseca quizás sea una excepción. Nacido en Rosario en 1941, lleva publicada una docena de libros entre novelas, cuentos y poesía. Para algunos narradores jóvenes se convirtió en un maestro del oficio, un formador de escritores, un referente. ¿Y vos cómo llegaste con el maestro Laiseca? Un amigo me dice, mirá, hay un tipo que tiene un libro monumental. Bueno, me contó todo el mito de los Soria, de los 20 años que anduvo dando vueltas hasta que lo pudieron editar. Y bueno, me dijo, mira, se llama Alberto Laiseca, que yo, y da clases en el Rojas. Y ahí fue, me anoté sin haber leído una línea de su obra. Una de las cosas que yo nunca me canso de rescatar de Lai es justamente eso, que el tipo sabe ver la singularidad de cada uno y explotarla y llevarte para, o sea, que vos formes tu propio estilo, tu propia mirada. Y eso habla de una generosidad tremenda también, me parece. Ahí tiene dos piropos como muy lindos, ¿no? En el taller, cuando está muy enganchado con lo que estamos escribiendo cada uno.
El primero cuando él dice, estuvieron bien porque crearon mundos. Y sí. yo a veces pienso en cuando nos juntamos así entre otros discípulos de Lai, eso, los diferentes mundos que tienen cada uno. Y después él, que eso creo que aprendí de él y trato de llevarlo, que es una moneda muy grande, cuando él dice, yo tengo una oportunidad excepcional que estoy acá con el autor, entonces no me quiero quedar con la espina. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde lo inventaste? ¿Te pasó? Ya sabemos lo que las nuevas narrativas no son, y también lo que dejaron atrás en su camino. Pero entonces, ¿qué es lo que sí son? ¿Qué proponen? ¿Qué tradiciones sí continúan? Se lee de todo, se ve de todo, se escucha de todo y todo eso aparece en la literatura de estos nuevos narradores. Y aparece muy desprejuiciadamente. Vos podés leer, obviamente podés leer la influencia de Borges o de Saavedra o de quien sea en uno de esos textos, que convive muy tranquilamente con elementos de películas de terror clase B, personajes o frases o el universo de los dibujitos animados, de los cómics, de literatura de géneros menores. Es un poco una licuadora porque nadie se está fijando de dónde viene cada elemento, qué tipo de género se está trabajando. De cualquier modo, los géneros populares, digo, el policial y el fantástico y todas las cosas que se trabajan, también están trabajadas de una manera muy respetuosa. Están un poco hechos de goma, pueden ir para cualquier lado y no hay ningún problema con eso. Final del primer tiempo, los equipos van al vestuario. El arquero local se excusa de la charla técnica alegando problemas estomacales. Dentro del retrete arroja una bombita de olor y sale por la ventana. Trota hasta lo de su ex, que lo engaña con el 9, y la mata de varias puñaladas. Vuelve al vestuario por el mismo camino y emerge del cubículo apestoso justo cuando empieza el segundo tiempo. Con los años, hasta él olvidaría su crimen, como se olvida en los 15 minutos de descanso de un partido cualquiera. Mi nombre es Claudia Estela, soy narradora oral o cuentera. Me gusta más esa forma de llamarme. Y voy a leer un fragmento del capítulo 2 de la novela Niños de Selva Almada. La cabeza flotaba en la espuma de tules, parecida a la de un santo, y según como se la mirase, parecida a la de una novia envuelta en su velo. Los ojos dormidos, la boca floja sin dientes ni palabra, las mejillas hundidas con la piel pegada a los carrillos. Se veía tan independiente, perfectamente recortada, que por un momento pensé que estaba separada del cuerpo, la cabeza. Para poder mirarlo de cerca, Niño Valor y yo nos pusimos en puntas de pie y nos agarramos del borde del féretro con sumo cuidado, temerosos de que el menor movimiento fuese a derramar la muerte y nos salpicase los zapatos nuevos, los soquetes blancos, las ropas de cumpleaños. Nunca habíamos visto un muerto de verdad. Era verano. Ella se mete mucho con la infancia, pero desde un lugar interesante, ya desde una persona adulta que cuenta esa infancia, no aniñada, ¿no? Se sigue conservando esa ingenuidad de la infancia y al mismo tiempo eso desgarrado que tiene la infancia, ¿no? Que no es solo ingenuidad. Me gusta mucho esa forma de que ella con la que ella hace aparecer lo que no escribe, ¿no? Y me parece eso interesante para narrar también. Enmudecieron todas las radios y televisores de la cuadra. Amonestaron al afilador de cuchillos que justo pasaba soplando su silbato. Ave María Purísima, sin ser cometido, el Señor es contigo, bendita tú eres en el trono, gloria a Dios en el cielo. Las Ave Marías. El run run de las Ave Marías salía por las puertas y las ventanas abiertas, ganando la calle como una manga de langostas. Se estaba velando a un hombre en lo de José Bertoni. Y hacia el mediodía no había uno
que no estuviese de duelo. Enríquez, Magnus, Oyola y Almada son solo algunos autores dentro de un panorama muy amplio, rico y diverso. ¿Qué eligen estos escritores a la hora de sentarse a leer? Me gusta muchísimo el libro La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. Cuando leí La Virgen Cabeza, por una cuestión de gustos o mundos afines, me interesó mucho cómo retrataba ella una villa, de una manera muy diferente a como tratamos por ahí el tema de conurbano, escritores como Pablo Ramos, Ariel Bermani o Juan Incardona. Gaby lo toma de otra manera, es mucho más lírica, tiene muchas más herramientas, me parece, desde lo literario que nosotros, pero no deja a nadie afuera de la fiesta. Es popular sin necesidad de sacrificar, digamos, recursos literarios. Me gusta mucho Hernán Roncino. Él tiene 2 novelas publicadas, una que se llama La Descomposición. Las leí en ese orden, La Descomposición, que es la primera que editó, y ahí después leí Glaxo, que es la última que publicó, que me gustó más todavía porque me parece una novela bastante más ordenada, organizada que la anterior. Y bueno, sí, con las novelas de Hernán me siento identificada y las disfruto mucho, como si conociera esos lugares. De mis contemporáneos, un libro que leí que me impactó mucho y me gustó mucho fue Borneo, de Oliverio Coelho. Me parece muy virtuoso, y el virtuosismo en la escritura es algo que valoro mucho. Lo disfruté enormemente ese libro. Tengo una afinidad con los escritores conurbanos, digamos, ¿no? Y entre los escritores conurbanos que no escriben parecido a mí, pero me gusta mucho Pablo Ramos, que es un poco más grande que yo, o sea, es de más de 40. Me gusta mucho su primera novela, El origen de la tristeza, me parece que transcurre en Avellaneda y que tiene una mezcla entre inocencia infantil y niños silvestres, salvajes, o sea, una mezcla ahí y un trabajo con el lenguaje que también me gusta mucho, que es hacer de ese hablar muy... de ese habla como limitada entre comillas, conurbana, algo lindo, algo bello, que a mí es algo que me interesa. Félix Brusone, Samantha Schweblin, Washington Cucurto, Juan Diego Incardona, Hernán Roncino, Pedro Mairal, Alejandra Sina, Oliverio Coelho, Fabián Casas, Hugo Salas. Cada uno de estos nombres es una promesa de historias y universos imposibles de resumir en pocas palabras. Los ingenieros ríen suavemente de los poetas flacos. Los miran al trasluz, los desenrollan con delicadeza. No hay vetas ni vestigios, informan. La franja azul, más que petróleo, es metáfora del agua. Y la zona amarilla no revela subproducto ni krill. Nadie comerá esto, informan, pero aconsejo no desactivarlos. Susana Tenon, Ova completa. Ahora, si Dios quiere, en el 2011, entre mayo y junio, me va a publicar Mondadori una novela que se llama Kryptonita, que yo saqué un concepto del mundo del cómic, el Elseworld o el What If. En este caso yo pensaba esto, ¿qué hubiera pasado si el único sobreviviente de un planeta llamado Krypton, en lugar de caer en Smallville, Kentucky, hubiera caído en un baldío en La Matanza? Hace poco terminé una novela corta
Se llama El viento que propague el fuego que arrase el mundo. Y bueno, la terminé y quedé contenta. Es la primera novela que transcurre en el Chaco, casi completamente. Tiene una partecita en Entre Ríos y después es toda en el Chaco. Y bueno, terminé esa y empecé a escribir otra, que es lo que estoy escribiendo ahora, que tiene que ver con una historia que me habían contado, que también pasó allá. Dos familias que estaban enfrentadas durante años y años, y me dijeron eran ladrilleros. Y me gustó mucho porque yo tengo un tío que aparte murió este año, un tío de mi mamá en realidad, Lolo, que era ladrillero, y en mi infancia fue como bastante fundamental, porque eran esos personajes así un poco místicos, que vivía solo con un montón de perros en el medio de la nada haciendo ladrillos. Lo que estoy escribiendo es una novela que ocurre en la Villa 31, y es interesante porque la terminé de escribir en Suiza, en Zúrich, donde no existen los pobres. No sé cuánto habrá cambiado eso en el final de la novela, pero algo tiene que haber cambiado, porque estar en una sociedad en donde la idea de la pobreza más hacen documentales sobre los pobres allá, y es como clase media elevada argentina, así que lo tiene que haber cambiado. Y eso, pero eso no significa que sea lo próximo que vaya a publicar, porque escribo bastante más de lo que cualquiera quisiera publicarme, así que simplemente voy acumulando como hacía antes de publicar. Escribo, los acumulo, cada 3 o 4 libros quizás uno está bien y es el que muestro y será el que salga. Estoy tratando de terminar un libro de viajes por cementerios del mundo. Cosa rara que dudo que alguien publique, pero está buena. La novela se va a llamar, ya lo sé, Los viejos punks. Y la colección de cuentos se va a llamar Porque los hombres no saben lo que las chicas entienden. Y es un cuento... Son cuentos casi todos de mujeres, protagonizados por mujeres. Y es una cita a un viejo blues un poco, no sé, sugerente. Pero no todos son necesariamente cuentos sexuales, son cuentos medio siniestros, como suelen ser mis cuentos. Leer narrativa argentina de hoy significa sumergirse en un mundo abierto, variado, sorprendente. Un cuerpo vivo, indefinido, una página en construcción. Todavía no está dicho quiénes serán leídos como los representantes de esta época, y acaso eso no importe tanto. Quizás solo se trate de encontrar el mejor momento para sentarse a leer y animarse a conocerlos.